Buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Graciela Sepúlveda. Quiero darles la bienvenida a este ciclo de charlas de abordaje práctico de las patologías de la columna vertebral, organizado por el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, a través de la Subcomisión de Animales de Compañía, de la cual formo parte. Bueno, este ciclo consiste en 4 presentaciones a realizarse todos los días jueves durante el mes de octubre a las 20 horas. El tema de hoy es neurolocalización clínica en las lesiones medulares y va a estar a cargo del mismo el médico veterinario Martín Corbacho, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el año 2008, quien hace ya varios años se dedica a la práctica privada de este tema puntualmente. Pero antes de cederle la palabra a Martín, desearíamos desde la Subcomisión de Animales de Compañía traerles un breve recordatorio de lo que significa el GAVET en nuestra profesión. ¿Alguna vez les puede haber pasado que no supieron responder esta pregunta? Doctor, ¿cuánto les debo? Nosotros en nuestra página web de nuestro colegio contamos información actualizada de lo que es el galeno veterinario, el GAVET, el cual es la unidad de medida que se utiliza para el cálculo de los derechos y tasas institucionales, nomencladores de las prestaciones profesionales, tanto en pequeños como en grandes animales. En nuestra página contamos con la información actualizada de los valores y también contamos con información de cómo se calcula y cómo se actualizan estos valores. Es importante tener en cuenta que la actualización es cuatrimestral y va en relación a las variaciones del costo de vida y está a cargo del Consejo Asesor, que es la autoridad máxima del colegio, el cual está formado por los diferentes representantes de todos los departamentos de la segunda circunscripción. También en nuestra página figura el nomenclador de los honorarios profesionales éticos, y es muy importante tener en cuenta que este es un nomenclador ético y en el cual no figuran los valores de la medicación y de los descartables que usemos cotidianamente en nuestras prácticas. También nos gustaría recordarles que las consultas veterinarias deben quedar registradas en un documento que es la historia clínica de nuestro paciente, la cual tiene un valor informativo, científico y legal, y deja constancia de nuestra actuación como veterinarios. Por último, también contamos con las sugerencias que están en la página para todos los colegas que nos sirven para jerarquizar nuestra profesión, y como son, por ejemplo, tener una buena presencia, usando siempre la vestimenta adecuada en el consultorio, que nuestro lugar de trabajo esté limpio y las condiciones edilicias sean aceptables, realizar capacitaciones continuas, certificar cada acto médico que realicemos con nuestra firma y sello, expender alimentos balanceados en bolsas cerradas, evitar la venta de los balanceados sueltos, y usar certificados oficiales homologados por la Federación Veterinaria Argentina. Bueno, les agradezco su atención. Entonces, ahora, si les parece, vamos a cederle la palabra al doctor Corbacho. Antes quería decirles que después, cuando el doctor termine la disertación, para hacer las preguntas y respuestas, nos manejemos por el icono de preguntas y respuestas y no usar el de chat.
¿ok? A través de ese icono se van a leer todas las preguntas para el doctor. Bueno, y ahora sí le cedo la palabra a Martín y los dejo con ellos. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Martín Corbacho, para los que no me conocen. Y bueno, voy a empezar con la disertación, cuando estén dadas las condiciones. Perfecto. Bueno, vamos a abrir el PowerPoint primero. Bueno, en este ciclo de 4 jornadas yo voy a dar la primera parte, que hablo de la neurolocalización clínica de lesiones medulares. Perfecto. ¿Qué se trata esto de la neurolocalización? El diagnóstico neuroanatómico en sí consiste en determinar el lugar lo más exacto posible dentro del sistema nervioso donde se encuentra la alteración. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagnóstico neuroanatómico y de la estimación de los diagnósticos diferenciales vamos a poder pedir estudios complementarios, porque de esa manera vamos a tratar de emitir una cierta cantidad de diagnósticos diferenciales para poder después, con el diagnóstico complementario, tratar de llegar al diagnóstico etiológico para poder emitir un pronóstico y posteriormente un tratamiento. Bueno, previo al examen neurológico, es decir, cuando llega la mascota a nuestro consultorio, porque lo vamos a hablar un poco así, tenemos que informarnos, o conviene informarnos bien, para ya ir haciéndonos una idea de con qué nos vamos a encontrar. En la ficha clínica vamos a poder ver la especie, es importante, porque según la especie por ahí tenemos distintas incidencias de las patologías. Por ejemplo, las discopatías son muy frecuentes en los perros y sin embargo en los gatos tienen muy bajísima incidencia. La edad también, hay patologías que afectan por ahí a los animales a la corta edad y otras afectan a los animales de edades medias o más avanzadas. Y la raza, bueno, también es un factor importantísimo. Supongamos que nos llega un salchicha adulto joven que de pronto dejó de caminar, bueno, podemos estar pensando en una extrusión discal. El ovejero un poco pasado en años, 7, 8 años, que de a poco, en forma progresiva, se le empiezan a aflojar las patas, podemos ya estar haciéndonos la cabeza de que se puede tratar de alguna mielopatía degenerativa, o el Doberman con sus problemas de Wobbler, etc. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Y después ver el motivo de la consulta, ¿no? Por un lado, el perro puede venir atropellado, y en cual no voy a ahondar tanto en el perro atropellado, simplemente el perro atropellado primero tiene que estabilizarse antes de hacer un diagnóstico neurológico, ¿no? Primero hay que ver, primero hay que salvarle la vida al animal, estabilizarlo. Y lo que tampoco me voy a meter mucho en el tratamiento porque eso se va a hablar mucho en las charlas posteriores. Pero lo que es importante, que quiero decir que en el animal accidentado, atropellado, no tenemos que sacar conclusiones apresuradas. A veces los reflejos salen mal, la sensibilidad, la percepción nuestra de la sensibilidad puede estar distorsionada. A veces pensamos que no hay sensibilidad y sin embargo con el animal está estable. Muchos de los reflejos y de las maniobras que hicimos tienen otro tipo de respuesta, ¿no? Hay que ver si el animal viene dolorido, si presenta una parálisis o una paresia, es decir, una disminución o una anulación total de sus funciones motoras, ¿no? Mientras vamos haciendo la anamnesis, vamos preguntando el motivo de la consulta y otros datos de importancia, vamos viendo cómo se comporta el animal en el consultorio, si tiene algún tipo de claudicación, cómo está la propiocepción. Eso muchas veces cuando el animal está caminando dentro del consultorio lo podemos ver, si arrastra las patas, si es capaz de caminar en línea recta, o si no fuera así estaríamos frente a algún tipo de ataxia, si camina en círculos. El estado del sensorio también es importante evaluar. Y una pregunta que tenemos que hacer es desde cuándo está con los síntomas. ¿Por qué? Porque las distintas patologías o las distintas naturalezas de las patologías dan una severidad de síntomas distintas a través del tiempo. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas o las neoplásicas normalmente empiezan con pocos síntomas y a lo largo del tiempo van aumentando. Todo lo que sea traumático, endógeno o exógeno, es decir, un disco que se rompe o algo traumático, tiene un inicio inmediato de las lesiones medulares. Y los metabólicos por ahí tienen un comportamiento fluctuante. Como decíamos, la observación también juega mucho lo que es el estado de la conciencia, si el animal está alerta, está conectado con nosotros, cómo está la parte cognitiva, puede estar depresivo, estuporoso o en coma.
Y la postura también muchas veces nos ayuda mucho a ubicar el lugar de la lesión. Hay varias posturas, pero vamos a nombrar 3 que a veces por ahí se confunden, ¿no? Lo que puede ser un Schiff-Sherrington, una rigidez por descerebración o una rigidez por descerebelación. Si bien a simple vista son todas parecidas y todas se caracterizan por una hiperextensión de los miembros anteriores, en la descerebración, donde los 4 miembros van a estar extendidos, el sensorio va a estar muy deprimido, el animal va a estar comatoso. Y en el descerebelación, el sensorio puede estar un poco deprimido, pero normalmente el animal presenta algo de conciencia y tiene la particularidad de que los miembros están recogidos. Y vamos a lo que de lo que vamos a hablar hoy, de las patologías de columna, donde vamos a hacer hincapié un poco en el Schiff-Sherrington, que es una postura donde el animal está consciente, donde el animal puede presentar cierta cifosis, tiene los miembros extendidos y normalmente, lógicamente, los miembros posteriores están en plejía, no los puede mover. Esto es importante, cuando vemos esta postura, ya podemos hacernos una idea simplemente con la observación de dónde puede estar ubicada la lesión. La conformación también es importante, no solo visualmente, sino palpando a veces, ¿no? Lo que son las masas musculares, ya nos podemos dar idea por ahí en procesos crónicos donde se va afectando la movilidad de los miembros posteriores, vemos esos animales que se van de a poco, se van consumiendo, van perdiendo sus masas musculares. También a veces la velocidad con la que se pierden las masas musculares nos puede dar algunos indicios frente a qué nos estamos encontrando. Y bueno, previo al examen neurológico, llegó el paciente, vamos a tratar de filtrar, porque muchas veces el animal a simple vista parece que estamos frente a algún problema de la marcha, algún problema de locomoción, y sin embargo puede haber otros problemas que nos estén afectando y que son simples de detectar, y que, como por ejemplo, un color de mucosas pálidos. Muchas veces me ha pasado de animales que el dueño dice que tiene problemas para caminar, que se desploma, que se le aflojan las patas y uno se encuentra con mucosas pálidas, o uno agarra el estetoscopio y oculta, estamos frente a una taquicardia ventricular. Lo menciono simplemente porque me ha pasado, y también a veces a simple vista puede parecer un problema neurológico y sin embargo es un problema cardiogénico. En el gato, los gatos hipotérmicos a veces tienen un comportamiento bastante impredecible en cuanto a sus funciones. La palpación es importante, palpando, por ejemplo, el tema de la vejiga es fundamental y lo vamos a ver un poquitito más adelante porque depende de cómo encontremos la vejiga y la capacidad de carga y cómo se vacía, vamos a poder también ayudarnos a detectar el lugar de la lesión. La glicemia también es muy importante, a veces se nos puede pasar por alto, pero no cuesta nada sacar una gotita de sangre y tomar este valor, porque a veces cuando está por el piso, cuando está muy bajo, acá como dice acá, 25, el animal realmente, no solo las funciones motoras, sino que muchas funciones pueden estar alteradas. Y después por ahí, para diferenciar un poco por delante y por detrás del foramen magno, evaluar lo que son los pares craneanos, ¿no? El segundo filtro de las causas neurológicas van a ser las maniobras posturales. Esto nos va a permitir diferenciar un problema en los miembros, las causas neurológicas, de las causas traumáticas. La maniobra postura vamos a poder evaluar la capacidad de postura que tiene el perro de mantener su orientación normal en el espacio. Y se dividen por ahí en 2 grandes grupos: la evaluación de la propiocepción y acomodación visual y táctil, y por otro lado el salto, la carretilla, la estación y mi locomoción, y el reflejo postural de empuje. ¿En qué varían estas cosas? Por ahí, cómo estamos evaluando los miembros, ¿no? Normalmente en este segundo grupo, que marco acá con el cursor, el animal carga más el peso sobre los miembros que estamos evaluando, y cuando hay dolor, cuando hay debilidad neuromuscular, nos pueden dar falsos negativos. Si bien estas maniobras posturales, lo que estamos evaluando son muchas estructuras. Está bueno porque cuando realmente las maniobras posturales nos dan bien, quiere decir que que todo el circuito que involucran estas maniobras está bien, es decir, nos están diciendo que no es un problema neurológico si todo está bien. Pero si falla las maniobras posturales, nos vamos a encontrar que no tenemos una localización. ¿Por qué? Porque para que una maniobra postural esté bien,
tiene que estar bien desde los receptores, en las puntas de los dedos, todas las vías aferentes, todos los caminos aferentes medulares, llegando hasta la corteza, ida y vuelta, ¿no? Hasta los efectores musculares para tratar de corregir una posición. Vamos a empezar por ahí y mostrando un video también de lo que es la reacción de posicionamiento propioceptivo, que es bastante sencillo, es por ahí lo que primero hacemos habitualmente, ¿no? Es simplemente, hay dos maneras de hacerlo para ir para evaluar distintos lugares. Es simplemente, como mostramos acá en el video, es apoyar el dorso de los dedos sobre la mesa y el animal inmediatamente, en menos de un segundo, tiene que volver a la posición normal. Puede ser que la respuesta sea negativa cuando apoyamos los dedos y el animal no vuelve a la posición normal, o si tarda más de un segundo, obviamente también va a estar alterado. Otra manera es colocar un papel por debajo del miembro y retirarlo lateralmente. Y el animal inmediatamente tiene que retirar el miembro y volverlo a la posición normal, ¿no? A lo que le dé la correcta postura. Quizás esta primera maniobra permite evaluar un poco más la parte distal y la segunda más la parte proximal. Como dijimos, y lo vuelvo a repetir, el tema de la falla de la propiocepción no indica neurolocalización, simplemente nos dice que hay algún problema neurológico. No es exclusivo de la médula, porque a veces nos hacemos la idea que cuando falla la propiocepción el problema está en la médula, y en realidad puede estar en todo este circuito que nombré anteriormente. Pero sí, es la primera cosa, o es el primer síntoma, signo que empieza a aparecer en una compresión medular progresiva, ¿no? El primer síntoma ante una mínima compresión medular puede ser la pérdida de propiocepción. Y a veces vemos que el animal camina normal, pero la propiocepción está alterada, ¿no? Es decir, nos avisa antes que las fallas de la marcha de algún problema neurológico. La reacción del salto, bueno, se toma el animal de tres miembros y se lo hace mover en las 4 direcciones, aunque realmente es más fácil hacerlo en forma lateral, el animal se siente más cómodo. Cuando hacemos ir para atrás, para adelante o hacia medial, por ahí nos puede llegar a sacar falsas conclusiones, porque el animal no se siente cómodo con ese tipo de movimiento. Si la acomodación, ¿no? Se hace de manera lenta, puede haber una falla propioceptiva, nos está indicando eso, y si el movimiento es inadecuado puede haber una disfunción motora. A veces nos puede pasar que el animal no es un caniche como el de recién, sino un animal mucho más grande y no vamos a poder levantarlo como para que apoye un miembro, entonces podemos hacer uso de lo que es la maniobra de la carretilla, que prácticamente estamos evaluando lo mismo, estamos evaluando prácticamente el mismo circuito, de la punta del dedo hasta la corteza y de vuelta, ¿no? Se toma el animal por el abdomen y se lo hace caminar también en las 4 direcciones. Esta maniobra también está buena a veces cuando hay compresiones cervicales caudales. En los Doberman se me ocurre, por ejemplo, con Wobbler, que da la sensación que el problema, cuando uno lo ve caminar, el problema está más marcado en los miembros posteriores, pero cuando hacemos la carretilla vemos que empieza a fallar y empieza a tropezarse cuando intentamos hacerla. También si lo hacemos en animales pequeños, por ahí se puede extender la cabeza o taparle los ojos porque puede haber una compensación visual que está bueno diferenciarla. En cuanto, bueno, normalmente si estos primeros reflejos nos dan bien, no hace falta hacer estos otros, que la hemistación y mi locomoción simplemente es un poco más de lo mismo, y el reflejo extensor postural de empuje, cuando hay dudas también nos evalúa un poco la parte propioceptiva y vestibular, ¿no? Se toma el animal de las axilas, se lo hace descender y extiende los miembros y da unos pasitos para atrás, retrocediendo, pasos simétricos. Y el otro que sí hacemos habitualmente es el reflejo de acomodación visual y táctil. Se hace con los ojos abiertos del animal y con los ojos cerrados. Se aproxima, se hace primero con un miembro y después con el otro. Se aproxima el animal al borde de la mesa, con los ojos abiertos, fíjese cómo se anticipa el movimiento, y con los ojos cerrados, cuando toca el borde de la mesa, acomoda como para posicionarse adecuadamente. Bueno, sigamos.
Entonces, hagamos un pequeño repaso. Llegó el animal a la consulta, nos informamos un poco de qué se trata, como para ya tener una idea, si bien la raza, la especie, no va a ser condenante, no nos va a decir exactamente qué es lo que tiene, pero bueno, ya podemos ir orientándonos un poco qué puede estar pasando, intuyendo, sería la palabra. Después si el animal tiene un problema en la marcha, vamos a diferenciar lo que es traumatológico de neurológico a través de las maniobras posturales. Dijimos que cuando fallan las maniobras posturales estamos hablando de que hay alguna lesión neurológica, pero no podemos ubicar a dónde. Para ubicar dónde vamos a tener que hacer uso de los reflejos, ¿no? Antes de hablar de los reflejos, vamos a hacer rápido un repasito de lo que era la neurona motora inferior y neurona motora superior, ¿no? En realidad no es una neurona de lo que estamos hablando, sino de estructuras. Todas las estructuras superiores que involucran la neurona motora superior habla tanto de la corteza como los núcleos estrógeno-encefálico y las fibras de los tractos descendentes. Y la neurona motora inferior se refiere a las motoneuronas alfa del cuerno ventral de la sustancia gris. Las flechitas no son aleatorias, simplemente cuando ante un reflejo, ante una maniobra, hay una lesión de la neurona motora superior, la neurona motora superior lo que hace es aumentar el tono muscular y aumentar el reflejo, como marcan las flechas. Y la neurona motora inferior, cuando está dañada, produce una disminución del reflejo y una disminución del tono muscular. Bueno, vamos a hablar un poco de los reflejos. La idea de la charla no es por ahí la idea es que sea lo más práctico posible, que no sea tan, vamos a hablar de los reflejos espinales. En realidad son respuestas motoras automáticas e involuntarias provocadas por la estimulación de un órgano receptor, ¿no? Es decir, nos va a permitir este pequeño arco, que en realidad se repite en un montón de lugares de la columna, y que es importantísimo para el tono muscular, explorándolo nos va a permitir saber dónde está la lesión, porque los reflejos, que vamos a mencionar posteriormente, tienen una ubicación específica en la médula espinal. Y si ese reflejo, si este circuito falla, lo que nos va a decir que ese sector está dañado. Y si en realidad, tal como también estos reflejos reciben influencia de los centros superiores a través de la neurona motora superior, también nos va a decir cómo está influenciado ese reflejo. Lo que hay que hacer es, y realmente son útiles los reflejos cuando se pueden repetir en todos los animales, porque en realidad muchos reflejos, y sobre todo lo de los miembros anteriores, son muy difíciles de obtener. Siempre deben realizarse con el animal en decúbito, y hay que tomarse un tiempito para que el animal se tranquilice y se relaje, para tratar de evitar lo que es la influencia cortical. Porque si el animal está pataleando, está peleando, nos puede dar una falsa conclusión de lo que es ese reflejo. Y cuando vamos a hacer un reflejo, lo que tenemos que valorar es la presencia y la ausencia, la fuerza del movimiento y la magnitud de la extensión. En un reflejo, es como hacer reflejo, es prácticamente como ocultar un corazón. Uno tiene que practicarlo y escuchar muchos corazones sanos para darse cuenta de un soplo, y uno tiene que hacer muchos reflejos en animales normales para darse cuenta las distintas intensidades o las distintas alteraciones que podemos tener en un reflejo. Es fácil por encontrarnos con lo que es una reflexia cuando hacemos el reflejo y no hay ninguna respuesta, pero a veces en los términos medios, si está disminuido, está normal o está aumentado, a veces hay que hacerse un poco el ojo, ¿no? El clonus es la expresión máxima, se trata de un movimiento repetitivo ante la estimulación. Bueno, y ahora para empezar a hablar de los reflejos, vamos a empezar de atrás para adelante, porque en realidad así se recomienda revisar al animal como para tratar de buscar una lesión medular. Los reflejos, y sobre todo porque acá es donde vamos a sacar más información, quizás a través de los reflejos. La intumescencia lumbosacra tiene ciertas particularidades. Vamos a hablar un poquito de las particularidades de los reflejos en esta intumescencia. Porque lo importante acá es que a partir de cada segmento medular se origina un solo nervio sin proporcionar fibras a otra.
Es decir, que los nervios van a estar ubicados, el origen de los nervios van a estar ubicados en tándem, van a estar separados entre sí, nos van a poder permitir a través de los reflejos ubicar exactamente el lugar donde, o aproximadamente con mucha exactitud, el lugar donde está la lesión. Y además tiene la particularidad que los reflejos de los miembros posteriores son más fáciles de reproducir que los del miembro anterior. Un poco para explicar los reflejos, bueno, hice o modifiqué esta radiografía. Yo creo que la radiografía es la imagen de la columna que más frecuente tenemos los veterinarios, ¿no es cierto?, que con la cual más estamos familiarizados, ¿no? Porque a veces hablar de los orígenes, de los orígenes medulares, de dónde sale cada nervio, hacerlo oralmente es bastante engorroso. Pienso que por ahí se me ocurrió que a partir de un dibujo, de una modificación de un dibujo, podemos ver ciertas particularidades y podemos entenderlo ayudándonos con esto, mucho más que si lo digo oralmente. Acá vamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, lo que está en marrón es la médula espinal. Lo importante es recordar que la médula espinal no llega hasta el final del sacro ni hasta la cola, sino que en los perros normalmente termina a nivel de la lumbar 6. Acá termina normalmente la columna vertebral, si bien puede haber variaciones hacia adelante o hacia atrás. Lo que sigue hacia atrás es la estructura que se conoce como el cabo de quina. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay un desfasaje en el crecimiento entre la médula espinal y la columna vertebral. La columna vertebral crece mucho más que la médula, entonces como que la médula queda un poquito desplazada hacia adelante. Y las raíces nerviosas discurren a través del canal medular para salir en sus forámenes correspondientes, ¿no? Los segmentos medulares L4 y L5 están acá, entre L3 y L4. Y también los del ciático se encuentran un poquitito más atrás. Bueno, también hablar un poquito y darnos cuenta, la idea de este dibujo es mostrar que los reflejos que el nervio femoral y el nervio ciático tienen una separación, el nervio pudendo también. Entonces, cuando evaluemos, por ejemplo, el reflejo patelar, vamos a estar evaluando esta parte. También cuando evaluemos el reflejo isquiático, el tibial craneal, vamos a estar, sin importar tanto, por ahí no es la idea de mencionar tanto los espacios, simplemente si estamos evaluando el reflejo isquiático y el reflejo tibial craneal, vamos a estar evaluando el nervio ciático que se origina acá en el espacio lumbosacro. A modo así de información, también es importante saber que un animal que tenga un desplazamiento, por ejemplo, lumbosacro de más del 100%, es decir, que esto esté completamente espaciado hacia arriba, este animal tranquilamente puede venir caminando a la consulta con cierta debilidad, con cierta pérdida de propiocepción, pero fíjense que si la lesión está acá donde marca la flechita, algunas de las raíces del ciático que emergen antes del lumbosacro van a estar inervando, ¿no? Van a estar haciendo funcionar este nervio, ¿no? Y lo otro importante, que acá me lo tapa un poquitito lo que es el cartel, ¿no?, es el tema de la inervación sensitiva. Todos los dedos en sí están inervados por ramas terminales del nervio ciático a través del nervio tibial y peroneo. Pero el dedo medial también va a recibir inervación del nervio safeno que viene del femoral. O sea, cuando evaluemos la sensibilidad o evaluemos el reflejo de retirada, tenemos que hacerlo sobre todos los dedos, y si encontramos diferencias, también vamos a poder encontrar diferencias a nivel de la lesión. Bueno, el reflejo por excelencia, el reflejo patelar, prácticamente es el que siempre sale, ¿no? Es decir, es muy fácil reproducirlo en cualquier animal. Simplemente, como dijimos antes, el animal tiene que estar relajado, de costado, y evitando toda la influencia cortical. Se percute el tendón rotuliano y el animal tiene que dar pequeños golpecitos hacia adelante con el miembro, no tiene que extender la articulación de la rodilla. Normalmente, si hay un daño a nivel de la lesión de los espacios medulares L5, L6, va a estar anulado o disminuido. Todas las lesiones procraneales a L4, este reflejo va a sufrir lo que es una lesión de neurona motora superior y va a estar aumentado. Y lo que está bueno también, que si se afecta el ciático, normalmente se va a perder el tono muscular
de los músculos antagonistas y también puede estar aumentado, lo que se llama una pseudohiperreflexia. Vamos a explicarlo con el dibujo, ¿no? Estamos percutiendo en esta zona. Estamos evaluando esta región de la médula espinal. Este gráfico, si quieren una captura de pantalla, porque por ahí está bueno como para orientarse. Cuando estamos percutiendo el tendón rotuliano para provocar lo que es el reflejo patelar, estamos evaluando esta región de la columna. Todas las lesiones por delante, a la lumbar, a la vértebra lumbar 3, nos va a provocar que este reflejo esté aumentado. Y lo que explicaba lo de la pseudohiperreflexia es que cuando hay una lesión a nivel lumbosacro y las raíces del sacro, las raíces del ciático empiezan a afectarse, se va a perder el tono muscular, justamente porque va a estar denervado todos los músculos isquiotibiales, y este reflejo también puede aparecer aumentado en su magnitud. El reflejo isquiático se percute directamente sobre el nervio cuando da la vuelta por detrás del cuello del fémur. Se coloca el dedo entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática y se percute directamente ahí. Se ve una simple flexión del miembro y una pequeña abducción. También todas las lesiones por delante a los orígenes medulares del ciático va a hacer que aumenten, y si está afectado esta zona, el reflejo va a estar disminuido o abolido. Depende muchas veces también, como expliqué anteriormente, de cuántas raíces del ciático puedan estar afectadas. El tibial craneal también es un reflejo que evalúa ramas del nervio isquiático, se percute sobre el vientre del músculo. Bueno, nos va aportando un poco más de datos. El reflejo gastronemio es bastante difícil por ahí de reproducir, se va a percutir por encima, en el tendón de este músculo, por encima del tarso, y lo que vamos a lograr es una extensión, pero realmente es un reflejo bastante complicado de reproducir. Y por último, hablando, no el último, el penúltimo, del miembro pelviano, vamos a hablar de lo que es el reflejo flexor, el reflejo de retirada. Es un reflejo nociceptivo, vamos a provocarle cierto dolor al perro para provocar su reacción, ¿no? Acuérdense de lo que hablamos en el dibujo, de que había un dedo, el dedo medial, que también recibía inervación del nervio femoral, que venía un poquitito más adelante, y la importancia de hacerlo en los dos dedos, ¿no? En todos los dedos, por lo menos en el medial y en el lateral. Es decir, va a tener dos vías aferentes, una del peroneo y el tibial, que son ramas del ciático, y la otra del safeno, que es rama del femoral. La vía eferente va a ser el nervio ciático, y lo que tiene que hacer el animal es recoger la pata, ¿no? En realidad es un reflejo bastante más complejo porque tienen que contraerse ciertos músculos y relajarse otros. Lo voy a repetir después, pero la presencia de este reflejo, y la idea fue justamente mostrar el miembro y no mostrar qué hace el animal con la cabeza, la presencia de este reflejo, quiere decir que este reflejo esté presente, no quiere decir que el animal sienta. Eso lo vamos a hablar después, al final, en lo que es la sensibilidad dolorosa. Pero tiene que haber una respuesta por parte del animal. El reflejo solo, es decir, si tenemos una lesión por delante, a nivel, por ejemplo, toda columbar, que seccione la columna o que haya un desplazamiento total, este reflejo va a estar presente y la sensibilidad va a estar ausente. Seguramente va a estar aumentado. El reflejo perineal está muy bueno. ¿Por qué? Porque el origen del nervio perineal coincide con el de los nervios pélvicos, que le dan inervación parasimpática a la vejiga. O sea, cuando estemos evaluando el nervio perineal junto con algunos datos de palpación de vejiga y demás, que lo vamos a hablar de nuevo más adelante, nos va a hablar un poquito de la función urinaria. Es decir, acá se toma una hemostática y se pellizca toda la zona del periné y del esfínter, y se provoca cierta contracción y baja la cólica. Como un reflejo nociceptivo, el perro normalmente tiene algún tipo de reacción. Esto no es un reflejo, simplemente es una maniobra, porque como estamos evaluando la parte posterior del animal, muchas veces cuando estamos haciendo esto, o bien al final, podemos evaluar un poco lo que es
la sensibilidad del dolor lumbosacro. Esta maniobra de tomar los dos fémures y extenderlo para atrás es imposible de hacerla en un pinzamiento a nivel lumbosacro. Es decir, el animal tiene tanto dolor que inmediatamente se resiste. Esta maniobra nos permite evaluar pinzamientos, dolor neuropático a nivel de la articulación lumbosacra. Todo lo que dijimos anteriormente, porque ahora vamos a pasar al miembro, a la intumescencia cervicotorácica. Todo lo que dijimos, esas particularidades de cómo estaban separados los nervios en los miembros posteriores, que teníamos un poquito adelante el femoral, en la región lumbosacra, y un poquito más adelante también el tema del ciático, no se cumple o no se repite cuando vamos a estudiar y cuando vamos a hacer los reflejos de la intumescencia cervicotorácica. Acá las porciones medulares dan origen a más de un nervio, entonces todos los nervios, sean que inervan músculos agonistas y antagonistas, tienen prácticamente todos los orígenes mezclados, entonces va a tener poco valor localizador, es decir, podemos hablar de presencia o ausencia, pero no vamos a obtener esa particularidad que teníamos atrás de poder separar en regiones según el nervio que estábamos, según el reflejo que estábamos aplicando, el nervio que estábamos estudiando. Acá no, acá está todo mezclado, lamentablemente. Pero bueno, también tiene sus particularidades, como por ejemplo el canal cervicotorácico es bastante amplio, a veces es común encontrar lesiones lateralizadas, es decir, encontrar reflejo de un lado sí y del otro no. Los reflejos, la verdad, son bastante difíciles de obtener, salvo uno o dos, salvo el de retirada y otro más que a veces sale. Bueno, lo vamos a mencionar. El reflejo tricipital se percute inmediatamente por arriba del codo. Se percute el tendón del músculo tríceps, y cuando se lo percute la respuesta es la extensión del codo, ¿no? El reflejo, y evalúa el nervio radial. El reflejo bicipital se hace lo propio percutiendo el tendón de inserción del músculo bíceps inmediatamente por adelante la articulación del codo. Acá lo puse en foto porque realmente son bastante difíciles de reproducir en animales comunes. Este sale bastante, reflejo extensor carpo radial, se está evaluando el nervio radial, y que se percute inmediatamente sobre el vientre del músculo en la cara anterior del radio, y lo que se logra, la respuesta esperada, es la extensión de la articulación del carpo. Y el reflejo flexor tiene más o menos las mismas características que el reflejo flexor de retirada del miembro posterior, donde se pellizcan los dedos para provocar lo que es que el animal retraiga la pata, retraiga el miembro hacia sí mismo. Y bueno, recuerden también que puede estar presente este reflejo sin que esté presente la sensibilidad. Esta foto no es mía, normalmente no hace falta utilizar una hemostática para provocar este reflejo, la verdad provoca mucho dolor y a veces es innecesario. Primero uno puede hacer este reflejo, provocarlo con los dedos de la mano, bueno, si nos da negativo, si tenemos duda, por último usar la pinza hemostática, pero realmente a veces podemos provocar mucho dolor, mucho daño, y es innecesario. El que sí es importante y el que sí tiene un valor localizador muy, muy específico es el reflejo del panículo. El reflejo del panículo se hace pellizcando lateralmente a ambos lados de la columna vertebral. Acá tenemos el gráfico más o menos de cómo se distribuye. Lo que vamos a estar evaluando son los segmentos, la vía aferente van a ser los segmentos medulares de cada espacio, ¿no? Que van a ir aferentemente por la médula hasta contactar en la región de la cervical 8 y torácica 1 con el nervio torácico lateral, y cada vez que estimulemos, que provoquemos una estimulación nociceptiva, es decir, provoquemos un poquito de dolor con una pinza a ambos lados de la columna, va a haber una contracción del músculo cutáneo del tronco. La particularidad de este reflejo es que cuando tenemos una lesión lo suficientemente grande como para que se dañen las vías aferentes, en algún lugar de su columna, en el espacio que se puede evaluar, normalmente aparece ausente. Vamos a mostrar el video. Simplemente vamos pellizcando a ambos lados, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, o vamos y volvemos. Lo importante es hacerlo de manera ordenada.
Y cuando supongamos que tenemos una lesión donde está la flechita, una lesión medular bastante importante, de aquí para atrás el reflejo no va a salir. Es decir, cuando pellizquemos del lugar de la lesión hacia atrás, el reflejo va a estar ausente. Y lo otro importante es que de donde empieza a aparecer el reflejo, la lesión se ubica un poquitito más adelante. Recuerden lo que hablamos cuando estábamos mostrando la diapositiva, la foto de la radiografía, que decíamos que la médula espinal está un poco desplazada hacia adelante. Bueno, está desplazada en toda su longitud. Entonces los nervios tienen que hacer cierto recorrido hacia atrás. O sea que si supongamos que pellizcamos a nivel de la vértebra torácica 12, realmente la lesión va a estar 2 espacios más adelante. Si el reflejo se interrumpe en la torácica 12, posiblemente la lesión esté en la torácica 11 o en la torácica 10. Por este fenómeno de ascenso medular, porque en animales, porque también los dermatomas se ubican también en ese lugar. Lo otro que es importante es que está bueno para evaluar la región entre la unión cérvico-torácico y la región tóracolumbar. En el espacio que queda entre la última costilla y craneal alilion, es decir, los dermatomas, es decir, la inervación sensitiva de esa zona está bastante difusa, bastante desordenada, no tiene este orden que mantiene sobre todo en el espacio torácico y toracolumbar. Y a veces también podemos combinar síntomas que encontramos. Si supongamos encontramos un animal con un Schiff-Sherrington, que es bastante característico, que el animal está torcido, y acuérdense que normalmente el Schiff-Sherrington se produce por una lesión entre la torácica 3 y la lumbar 3, el reflejo del panículo nos va a poder permitir con mucha exactitud dónde está la lesión, porque el reflejo del panículo prácticamente lo podemos reproducir en los mismos lugares, ¿no? En el mismo lugar, entre las primeras torácicas y las primeras lumbares. O sea que va a tener un valor de localización importantísimo. Bueno, hablando de los reflejos de la intumescencia cérvico-torácica, muchas veces nos podemos encontrar con la señal de raíz. Se trata de cuando el animal no apoya el miembro, lo tiene retraído en estación o tiene si bien alguna claudicación y no sabemos bien cuál es el origen. Aquí hay una maniobra que hizo el doctor Christian Klaus, que la muestra en el video, donde se extiende el cuello y se estira el miembro para atrás y se le provoca, si realmente hay algún pinzamiento a nivel de ese lugar, se provoca bastante dolor. Fíjense que cuando él extiende el miembro hacia atrás, el animal realmente siente bastante dolor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la función urinaria, que la mencionamos un poquito al principio, de que palpábamos la vejiga, veíamos cómo está, si está llena, si está vacía, porque también con cómo nos vamos a encontrar con la vejiga y cómo va a evacuar la orina ese animal, nos va a permitir ubicar un poco la lesión a nivel de la médula, ¿no? Recordemos que la vejiga realmente, o toda la función urinaria, tiene una inervación bastante compleja, ¿no? Tiene inervación simpática, inervación parasimpática, pero a modo de utilizarlo para detectar lesiones medulares lo vamos a hacer bastante simple, lo vamos a tomar como un reflejo, como un reflejo que tiene un control de estructuras superiores. Normalmente el nervio pudendo, recuerden que lo hacíamos pellizcando toda la zona del perineal, coincidía en su origen en las raíces S1, S2 y S3, con los nervios pélvicos, que hay inervación parasimpática. Y entonces nos encontramos que todas las lesiones por craneal al segmento S1, que normalmente, ahora vamos a ir también a la diapositiva de la radiografía para explicarlo un poco mejor. Las lesiones por delante de los segmentos medulares S1 nos va a dar un aumento del tono del esfínter uretral. Ahí nos vamos a encontrar con una vejiga llena, cargada, la palpación, y que no la vamos a poder vaciar manualmente y hasta es peligroso, ¿no? Y cuando la lesión sea en el lugar o por detrás del segmento medular sacro 1, van a ser esos animales que cuando lo levantamos se le escapa la orina,
que cuando los movemos se le escapa la orina, porque justamente va a haber una lesión sobre la neurona motora inferior, y entonces el esfínter uretral va a estar desnervado. Vamos acá un poquito, volvemos un poquito para atrás, ¿no? Acuérdense el del nervio pudendo. Si tenemos una lesión, los segmentos medulares S1, S2, S3 están ubicados acá sobre la vértebra lumbar 5, lumbar 6. Todo lo que esté por adelante me va a provocar que la vejiga sea difícil de evacuar porque va a estar aumentado el tono por lesión de la neurona motora superior, va a estar aumentado el tono del esfínter uretral. Y todo lo que sea aquí, todo lo que se provoque en esta zona o por detrás, justamente, que es la articulación lumbosacra, que es un lugar muy típico de lesiones medulares, va a generar una lesión de neurona motora inferior sobre el nervio pudendo, por ende el esfínter uretral va a estar relajado y va a ser el animal que cuando lo levantamos, cuando lo movemos, se le va a escapar orina. Y por último, lo último que se hace en el examen neurológico, lo último que se hace es el examen de la sensibilidad dolorosa. Se hacen siempre al final porque si lo hacemos al principio y le provocamos mucho dolor al animal, después no colabora para hacer los reflejos y demás. Es decir, como realmente estas maniobras pueden irritar al animal, se dejan para el final. Vamos a hablar un poquito de cómo percibimos el dolor, porque no solo vamos a hablar de la percepción de las maniobras de sensibilidad dolorosa, sino de darnos cuenta que el animal está dolorido, ¿no? A veces es subjetivo la evaluación del dolor, porque no es lo mismo cómo tolera el dolor un caniche que un dogo, ¿no? Hay animales que son muy estoicos y no nos damos cuenta que están doloridos. Siempre que vamos a palpar o a buscar la sensibilidad dolorosa, vamos a empezar siempre de caudal hacia craneal y de distal a proximal. ¿Por qué? Porque normalmente las lesiones neurológicas provocan una disminución de la sensibilidad hacia atrás o hacia abajo del lugar de la lesión. Y muchas veces en el lugar de la lesión la sensibilidad está aumentada, ¿no? Los animales doloridos normalmente los síntomas que presentan son agitación, cambios de posturas antiálgicas, vocalizan el dolor ante ciertos dolores punzantes. Bueno, y esto es importante cuando el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, el jadeo. La sensibilidad puede estar ausente, disminuida, normal o incrementada, un poquito lo que hablamos anteriormente. Y sin darnos cuenta, cuando hicimos ciertos reflejos, como por ejemplo el reflejo del panículo, el reflejo del nervio pudendo, los reflejos de retirada, son reflejos nociceptivos. Estamos estimulando receptores nociceptivos y de esta manera también estamos evaluando el dolor, pero viendo las actitudes del animal, ¿no? Acuérdense que primero utilizamos los dedos, es decir, cuando hacemos una maniobra de dolor, lo tenemos que ir haciendo de manera progresiva. Primero con los dedos y cuando realmente no tenemos una respuesta, recién ahí utilizar la pinza. ¿Por qué es tan importante el dolor? Porque si está presente o ausente, va a ser importantísimo para poder emitir un pronóstico y un tratamiento. Realmente el dolor profundo en una enfermedad medular, compresión medular progresiva, acuérdense que lo primero que se pierde es la propiocepción, que lo hablamos al principio, después la movilidad y lo último que se pierde es el dolor. Y cuando perdemos la sensibilidad dolorosa, la conducción de las fibras del dolor, realmente el daño es bastante complicado y el pronóstico en sí, cuando no tenemos sensibilidad dolorosa para el futuro de la recuperación de la función del animal, es bastante malo el pronóstico. Bueno, y acá lo marco para más o menos como para ir terminando. La idea es mostrar de qué se trata, y esto, como dijimos antes, esto solo no es sensibilidad dolorosa, sino hay una reacción por parte del animal. El animal, normalmente cuando uno provoca dolor, tenemos que encontrar una respuesta por parte del animal, que se dé vuelta, que intente defenderse, que intente retirar la pata, que intente escapar, que lo vocalice. A veces algunos animales, lo que hablábamos anteriormente, el aumento de la frecuencia cardíaca o el tamaño de las pupilas, es decir, cuando provocamos dolor, a veces el animal
cuando la sensibilidad está muy disminuida, lo único que podemos llegar a ver es un cambio de tamaño de las pupilas o un aumento de la frecuencia respiratoria, y muchas veces podemos tener falsos positivos de dolor, porque a veces cuando provocamos este reflejo, y el daño medular es muy grande, el reflejo de retirada y el daño medular es muy grande, se produce lo que es un reflejo extensor cruzado. Es un reflejo donde cuando se recoge la pata que estamos estimulando, extiende el otro miembro con una violencia y con una velocidad bastante rápida, que hace que se mueva la mesa y el animal no es que está sintiendo dolor, sino que se está alterando porque se movió. O a veces cuando apretamos, cuando pellizcamos un dedo, el dueño justamente hace alguna cara o aprieta más fuerte el animal o lo toma de una manera distinta que hace que el animal reaccione. Entonces a veces realmente la percepción a veces no es tan fácil como blanco y negro, a veces hay muchos grises y se puede prestar un poco a la interpretación. Y no hay que tener vergüenza en decir a veces que la sensibilidad está dudosa, porque realmente muchas veces estamos trabajando más de un colega con el perro y estamos en duda si el animal está reaccionando o no al dolor, o están pasando otras cosas, que el dueño, cuando apretamos el dedo, el dueño lo aprieta más fuerte al perro, o cosas por el estilo. A veces conviene hacer estas maniobras primero con el dueño presente y después sin el dueño, es decir, y a veces hay que repetirlo, lamentablemente, pero no hay que tener vergüenza a veces en decir que no sabemos si tiene o no sensibilidad dolorosa, porque a veces no es tan fácil. Cuando es así es facilísimo, es decir, el animal se da vuelta y enseguida reacciona, pero a veces las reacciones son mínimas y son imperceptibles y nos hacen dudar un poco. Bueno, es un poco raro hablar así sin por ahí tener un retorno. Espero que se me haya entendido bien lo que dije. Supongo que puede haber algunas preguntas y me quedo acá para contestarlas. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por estar presentes y por escuchar, y espero que realmente les haya servido. Bueno, ¿se me escucha ahí? ¿Me escuchás, Martín? Sí, te escucho perfectamente. Tenemos también en esta charla como panelistas a la doctora Romina Stangaferro, Cristian Klaus y al doctor Cristian Alberá, que son los disertantes de las charlas venideras. Para aquellos que quieran hacerles preguntas a ellos también están disponibles ahora entre los participantes de esta reunión. Y bueno, si les parece, si te parece, Martín, ya pasamos a las preguntas. Bueno, dale. Vamos a ver. Acá Lucas Robeta nos pregunta, ¿podrían explicar la maniobra que realizó el doctor Klaus con el Schiff-Sherrington? Sí, no era una maniobra de Schiff-Sherrington, era una maniobra para detectar la señal de raíz. Le dejo la palabra a él para que le explique él. Hola, buenas noches. No, Lucas, no era una maniobra para detectar Schiff-Sherrington, como dice Martín, sino que era una maniobra para detectar signo de raíz, o sea, una compresión, sobre todo sobre las raíces nerviosas, en los últimos segmentos cervicales, C6, C7, C5, C6, C7. Traccionando el miembro hacia atrás, a veces hacia adelante, se lleva las raíces nerviosas, porque no te olvides que la unión de todo el miembro anterior con el cuerpo del perro no hay una unión por articulaciones, el perro no tiene clavícula. Al traccionar las raíces nerviosas hacia atrás, si esas raíces nerviosas están interesadas por una herniación, se provoca un dolor intenso al que el perro responde con un grito. Es un grito agudo de dolor. Sí, ¿se me escucha? Sí. Yo creo que es importante tener en cuenta que muchas de las claudicaciones de los miembros anteriores, que a veces nos vienen los perros a la consulta, diría que un gran porcentaje de las claudicaciones de los miembros anteriores se corresponden a una compresión cervical baja, ¿no? Y por ahí no lo tenemos en cuenta. Realmente es bastante frecuente encontrarnos por ahí con la señal de raíz, que es una compresión de una raíz nerviosa, sea por un disco que saltó, puede ser un tumor de vaina de nervio también, pero normalmente es más frecuente un disco que está comprimiendo una raíz nerviosa,
pero es una causa frecuente de una claudicación en un miembro anterior. Martín, Sí. lo que sí podés explicar, que no, me parece que no lo detallaste, es cuándo se da el signo de Schick-Sherrington, qué involucra una lesión, en qué lugar y de qué profundidad. Sí, creo sí, lo dije, estaba en la diapositiva, pero lo volvemos a repetir y está bueno, es bastante característico y nos dice exactamente, nos marca un lugar muy específico de la columna. Normalmente está entre la torácica 3, vamos a hablar de vértebras, y la lumbar 3, ¿no? Normalmente una lesión de Schick-Sherrington, que es bastante característica, se produce por una lesión entre la torácica 3 y la lumbar 3, que coincide justamente con el lugar donde podemos hacer el reflejo del panículo. O sea que en ese abanico, realmente haciendo reflejo del panículo, podemos encontrar con bastante exactitud el lugar de la lesión. Recordar siempre que desde donde se corta el reflejo, la lesión está un poquitito más adelante por este fenómeno de fasaje, por este fenómeno de ascenso medular. Bueno, yo creo que ya... Sí, me deja agregar algo, un detalle. Sí, por favor. Que ahí hablaban del signo de raíz, que Martín lo explicó, que hay otra manifestación, que es el perro que cuelga el brazo. Normalmente se suele ver a veces, que está con la patita colgada, y a veces eso se asocia mucho justamente o a hernias que están lateralizadas o a tumores de vaina. Y a veces pasa el tiempo hasta que se empiece a investigar por qué el perrito cuelga la mano. Ese es otro signo bastante común de ver. Perfecto. Bueno, al parecer la charla ha sido clarísima porque no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Acá tenemos saludos. Fernando Prialet, excelente explicación, muy clara la charla, muchas gracias. María Dansey nos dice excelente, saludos desde Chaco. Muchos saludos de todos los participantes a esta reunión. Excelente, Fernando Picato, para todos los panelistas. Están escribiendo en el chat los saludos. Bueno. Pero preguntas hasta ahora no tengo más. Gracias a todos, buenas noches. Nos dicen Paula Díaz, muchas gracias, excelente charla. Ajá. Elizabeth Paredes dice felicitaciones, excelente charla, saludos desde Cava. Pablo Piccolo, muy claro, gracias a todos. Vamos a ver. Ahí tenés una pregunta, Graciela. Sí, acá dice... Se puede detectar las hernias cervicales por palpación. Acá estamos. Muy claro el doctor Corbacho, vamos a ver. Ahí está. Todo Sí, clarísimo. Dame un segundo. Sí. Damián Matías Sisofo dice, ¿podrían repetir la diferencia entre Schick-Sherrington y descerebración? Porque ambos cursan con miembros anteriores extendidos, se me fue, y posteriores recogidos. Sí, bueno, sí, a veces no es tan fácil, pero bueno, normalmente en la descerebración, es decir, el Schick-Sherrington habla de una lesión muy grande a nivel medular. Se afectan unas células que se llaman células fronterizas, que están muy profundas en la médula espinal. Entonces realmente cuando se produce el daño es bastante profundo. Al ser un daño profundo en la zona mencionada, entre la torácica 3 y la lumbar 3, hay una parálisis de los miembros posteriores, los reflejos van a estar aumentados. En la descerebración, si bien a simple vista la posición es bastante característica, por ahí pueden aparecer otros síntomas de síndromes cerebelosos, como tremores, nistagmos, etc.
y también la sensibilidad de los miembros posteriores no debería estar alterada, cosa que en el chip Sherrington muchísimas veces está muy disminuida la sensibilidad o está ausente. Perfecto, gracias Martín. María Dansey pregunta si es necesaria la inmovilización en el trauma inmediato. Bueno, eso lo va a mencionar el doctor Cristian Alvera en su disertación. No fue mi intención hablar de tratamiento, de ella, obvio que sí, que es importante, el reposo sobre todo, ¿no? Pero eso lo va a profundizar el doctor Cristian Alvera. ¿Quieres aprovechar de adelantar algo, Cristian? Sí, con el tema de la movilización es desde ya recomendable. Una cosa sería una sospecha de un trauma medular agudo, donde podemos inmovilizar a partir de la sedación, ¿no es cierto?, en lo posible, ya sea una tabla o alguna forma de transportarlo, pero sin llegar a ser un trauma quizá más grande, el reposo es muy importante, tanto con la medicación que después vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que son analgésicos, de lo que son la importancia de la fluidoterapia, la oxigenación, en lo que sería un trauma medular agudo y muchos controles a tener en cuenta para el paciente que tiene este tipo de trauma, que puede ser ya sea exógeno, por un accidente automovilístico, por ejemplo, o un endógeno, que es el más frecuente que notamos en lo que son los salchichas, y mucho bulldog francés hoy, en lo que es la protrusión, pero generalmente la extrusión discal. Así que todo eso va a estar en la última charla, todo lo que es tratamiento médico va a estar, espero que bastante claro. Bueno, muchas gracias, Cristian. Juliana Rodríguez dice, muy buena la charla, saludos desde Paraguay. Dice, Julián Soto pregunta, por medio de la palpación cervical ventral, ¿podemos evidenciar hernias discales? A veces puede haber síntomas de dolor en la palpación y en los movimientos que podemos generar a nivel cervical, pero a veces con eso solo no basta, ¿no? A veces es lógico que vamos a necesitar métodos complementarios. La palpación de las regiones cervicales puede evidenciar un dolor y pueden hacernos sospechar de una hernia, pero sin estudios complementarios no lo vamos a poder confirmar. No sé si querés agregar algo, Cristian. Perdón. No, está perfecto. Ah, era para el otro Cristian, perdón. Los dos, sí. Sí. Más que ventral, muchas veces se hace una palpación bien lateral. Es una forma bien de llegar a un abordaje a las vértebras, sobre todo la más profunda, en la que están bien pegada a la escápula o casi debajo de la escápula. Entonces podemos hacer un abordaje desde lateral del cuello y ahí sí buscamos signos de compresión. Bueno, muchas gracias. Acá Gustavo Niniche escribió vejiga neurogénica, pero no puso puntualmente qué quería que le aclararan. Así que si Gustavo nos está escuchando, que por favor vuelva a escribir. Veamos, acá más que tenemos. Dae Sikkim dice, ¿las enfermedades crónicas afectan en los reflejos como signos? Como neosporosis, toxoplasmosis, leptospirosis, erliquiosis, etc. Sí, pueden estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Podemos ponerlo dentro de los diagnósticos diferenciales. Es decir, la charla por ahí está más orientada a lo que es trauma medular, a lesiones y poder detectar el lugar. Pero sí, tranquilamente, es decir, neospora, toxoplasma, pueden afectar a la unión neuromuscular, al músculo, a la raíz nerviosa. Entonces a veces el abanico de posibilidades de las parecias que puede provocar potencialmente, porque en realidad tampoco es tan frecuente, estaría dentro de las posibilidades de alguna alteración de los reflejos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Acá el doctor Raúl Seragioli, ¿qué tal Raúl? Pregunta, vejiga con hiporreflexia postraumática, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, con hiporreflexia postraumática. No, el tratamiento va a ser, el tratamiento lo vamos a mencionar seguramente en las charlas posteriores, pero una
seguramente se debe a una lesión medular y tendremos que tratar de estabilizar la columna y ver si podemos recuperar la función urinaria, la función vesical, ¿no? Que es bastante compleja. Sí, Raúl se refiere a un paciente Yorkshire que fue mordido por un dogo de Burdeos, que se le estabilizó la columna, pero quedó con una vejiga neurogénica, digamos. Claro. Una lesión creo que era a nivel de L6, me parece, si mal no recuerdo. Si hay una lesión del nervio pudendo, de neurona motor inferior, seguramente va a tener incontinencia de por vida. No, era más alta, L5 era, Martín, porque tenía aumentado el tono del cuello. Ah, bueno, está bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Mariano Sorregueta pregunta, ¿puedo tener una perra postrada con fractura en C2 por trauma automotor y que presente sensibilidad profunda en los 4 miembros? Sí, tranquilamente podría pasar. De hecho, algo más frecuente, como por ejemplo el wobbler, que son lesiones medulares cervicales, deja la sensibilidad. Es decir, recuerden que lo que primero se pierde en una enfermedad, una compresión medular progresiva, primero se pierde la propiocepción, después la movilidad, después la sensibilidad superficial y después la profunda. Eso está un poco relacionado con el diámetro de las fibras más gruesas, por eso son más sensibles a las compresiones que las fibras más finas, y la ubicación de las fibras dentro de la médula espinal, ¿no? Entonces, tranquilamente puede afectar algunas funciones y otras no. Puede haber sensibilidad, pero la movilidad está comprometida. Perfecto. Bueno, hasta ahora, por ahí mi internet a veces va mucho lento y no me actualiza bien, pero hasta ahora no tengo más preguntas. Bueno. Sí, ahí manda saludos para Martín y para los dos Cristian, dice el doctor Gerardo Carta, que fue compañero de Qué trabajo. bueno. Un saludo grande, Gerardo. Bueno, el próximo jueves 15, la doctora Romina Stangaferro con resonancia magnética nuclear y tomografía computada en patologías de la columna vertebral. El día 22 del 10 voy a disertar yo sobre afecciones quirúrgicas de la columna vertebral. Y el 29 del 10, el doctor Cristian Alvera, médico veterinario. Cristian Alvera, igual que todos nosotros, todos médicos veterinarios. Fisioterapia y rehabilitación en las lesiones medulares. Desde ya, agradecerles a todos la concurrencia. Vimos que hubo una muy buena concurrencia. Es lindo tener mucha participación de los colegas, así que agradecido con todos. De mi parte los saludo y los dejo a Cristian y a Martín que hagan lo propio. Hasta la próxima. Bueno, yo si no queda mucho más para agregar, también quiero agradecer primero a Cristian por haberme convocado para dar esta charla. Estuvo bueno, raro darlo así por internet, pero espero que haya salido lindo, que les haya gustado y que sobre todo que se haya entendido y que sea útil la próxima vez que tengan un cuadro, que realmente se pueda aplicar algo de lo que se enseñó hoy. También, bueno, hay mucha gente, mi señora me ayudó mucho a preparar, porque yo no estoy tan dulce con el tema del PowerPoint y la tecnología. Cintia Ojeda, que también está como oyente, me ayudó mucho a armar los videos, así que también quiero agradecerles a ellos. Bueno, me había ido porque me quedé sin internet, algo me pasó. Acá estoy de vuelta. Bueno, si les parece, damos por cerrada la charla y nos vemos el jueves que viene. Perfecto, nos vemos el jueves que viene en la próxima jornada. Perfecto. Quería recordarles a todos los que todavía están que la disertación del jueves que viene es la doctora Romina Stangaferro, que va a charlar sobre resonancia magnética y tomografía computada. Y bueno, los esperamos a las 20 horas. Bueno, hasta luego. Hasta entonces.